Muy buenas noches a todos los presentes y participantes. Les agradecemos por asistir una vez más a este conversatorio penal que venimos desarrollando continuamente con ayuda del doctor Soruco, que ya está en sala nuevamente. ¿Ya? Doctor Soruco, ¿me escucha, por favor? ¿Cómo está? Buenas noches, positivo. Lo escucho. Muy buenas noches a todos los colegas que estamos reunidos desde todas partes del país. Como siempre, es un verdadero gusto contar con su presencia para el segundo día dentro de estas jornadas académicas que estamos desarrollando en compañía de una persona que es relevante profesional en este departamento de Santa Cruz. Me refiero al doctor Juan José Paniagua, que nos acompaña nuevamente. En este entendido, vamos a desarrollar el tema de pérdida de bienes respecto a la ley a favor del Estado, pérdida de bienes a favor del Estado bajo la ley de sustancias controladas. Ese es el tema de fondo. Es importante hacer una advertencia inicial a todos los colegas que están escuchando y viendo en este momento el conversatorio, que todos, por favor, no vayamos a rayar la pantalla de las presentaciones que va a realizar el doctor Juan José, toda vez que cuando estas llegan a ser rayadas, llegan a ser de repente adulteradas, el sistema posteriormente no concluye de renderizar y no se puede grabar. Entonces, vamos a pedirles, por favor, que ustedes se mantengan en ese límite y evitar rayar o rayar la esa advertencia y saludar inicialmente a todos. Doctor, tiene la palabra. Queda cordialmente abierta la sala a su merced, ¿ya? Doctor Paniagua. Muy buenas noches a todos los presentes, a todos los organizadores. Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos y muchas gracias por asistir a este conversatorio jurídico dentro de esta plataforma virtual, aprovechando los días de pandemia y además de que no se prohíbe o tener reuniones en público, aprovechando la iniciativa que tiene el doctor Denis Torres, el doctor Marcos Soruco, y la invitación que me ha proporcionado para poder despejar algunas dudas y señalar de manera puntual el procedimiento que establece esta ley innovativa. Ya no podremos decir que es tan nueva, la ley 913 o la ley de pérdida de dominio de bienes en favor del Estado. Comenzando con ello, doctor Denis, si me puede colaborar, por favor, con las diapositivas. Ahí está. El nombre del tema es precisamente la ley 913, en donde nos habla de la acción de pérdida de dominio de bienes en favor del Estado. Vamos con la primera lámina, por favor. Antes de ingresar al tema procedimental o el tema de fondo, cómo es que se estilan estos procesos, vamos a darle un enfoque doctrinario o un sustento que ha tenido el legislador al momento de la creación de esta norma. En cuanto a los cambios de paradigma en la represión penal de los ilícitos económicos, toda vez de que la ley 1008 lo que más hacía o hace en realidad era la sanción o la pena punitiva, la pena represora que tiene el Estado, es decir, las penas con las sanciones privativas de libertad a las personas que encuadraban su conducta dentro de lo que es el tipo penal de la ley 1008. En este sentido, se preveyó hacer una diferenciación o una abrogación también de la ley 913, en donde puntualmente se habla de los bienes que son producto u objeto de delitos inmersos o conductas inmersas y sancionadas por la ley 1008.
pendientes directamente a lo que ¿por qué no lo son silencia a todos? ¿Por qué no los lo silencia? Doctor Paniagua, su audio, por favor, lo puede nuevamente. No, el audio. Hola. Ahora sí, doctor. Mil disculpas. Rogamos a todos los participantes, por favor, a los que vayan ingresando, apaguen sus audios porque hay mucha interferencia. Lamentablemente están con sonido de fondo y el doctor no va a poder hacer una exposición muy buena como esperamos porque va a haber esas interferencias, ¿ya? Aparte que queremos grabar un excelente material para después compartirlo con todos ustedes. Entonces, por favor, doctor, voy a volver a compartir la pantalla donde empezamos, ¿ya? Y volvemos. Podemos retomar y si conseguimos seguir tomando. Entonces, nosotros no hemos el que ha obligado a parar, a frenar todo. ¿Hay alguien ahí, doctor? No sé si es Doctor, su audio. siléncielos a todos, doctor. Hay una opción para silenciar a todos los participantes. Ya lo he silenciado a todos. Ahí está nuevamente. Y el doctor Juan José. Le reinicio su audio, doctor. Dele una vez. Ahora sí, por favor. Ya, estamos todos. Lo que pasa es que son los nuevos que entran y se desbloquea. Ok. Estamos ahí, doctor. Disculpen. Bien, continúo, doctor Denis. Por favor, doctor, mil disculpas. Bien. Agradecer la participación de todos los asistentes a este conversatorio virtual que ha sido organizado por los colegas doctores Marcos Soruco, como el doctor Denis Torres, y a todos los colegas y participantes a esta sesión o a este conversatorio jurídico, aprovechando la pandemia mundial que existe en todo el mundo y que no permite las reuniones grupales y podemos, o nos está permitiendo más bien, a través de este medio, pasar estas clases ilustrativas de derecho. En primera instancia, manifestar de que al momento de la creación de la ley 913 por parte del legislador, dentro de la exposición de motivos que tuvo, o al momento de fundamentar la necesidad de que existía de la creación de esta nueva norma, establece de manera diferenciada que todos los objetos, bienes, ya sean valuados en bienes inmuebles o en dineros, que sean productos o provenientes de la actividad ilícita del narcotráfico o de delitos vinculados dentro de lo que es la ley 1008, directamente lo sanciona con los bienes materiales. Bajo estos efectos, y antes de entrar en el procedimiento en sí, entendemos de que el legislador vio de que era necesario un cambio de paradigma dentro de la represión penal de los ilícitos económicos. En ese entendido, lo divide en dos sentidos, tanto la orientación al delincuente y su motivación criminal, y la orientación al producto o efecto económico del delito. Dentro de las características que ha tenido el legislador para el paradigma represor, lo hemos diferenciado en 3 puntos que los vamos a ir desglosando punto por punto. Se ha visto en esta norma, o se ve en esta norma, el aislamiento y la confiscación de los bienes activos precedentes del ilícito. La próxima, por favor, doctor, si me ayuda, doctor Denis, con la próxima lámina.
la separación procesal del juzgamiento personal y el juzgamiento patrimonial, y la criminalización autónoma del objeto del delito, de su ganancia y de los mismos instrumentos que han llevado a cometer el delito o que son fruto precisamente de estos ilícitos. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Dentro de los procesos patrimoniales de extinción de dominio, que es el decomiso, que se encuentra tanto en la Ley 1008 como en el procedimiento penal, el legislador, en cuanto a la práctica, directamente a través de los juzgados o a través de los órganos represores del Estado, llámese la Fiscalía y los juzgados en materia penal, de conocimiento de este tipo de procesos inmersos dentro de la Ley 1008, y al momento de fundamentar la exposición de motivos, encontró que existía una dificultad de aislar el patrimonio del origen delictivo para su decomiso. Existía también una excesiva burocracia y deficiencias dentro de los procesos penales. También se encontraban con mucha dificultad al momento de investigar, identificar y cuantificar los patrimonios o rendimientos emergentes de actividades delictivas, siendo así de que incluso en Sucre, en la Fiscalía General, se crea una unidad independiente y a su vez esa unidad independiente crean juzgados, no, crean centrales departamentales en las fiscalías, dándole el nombre de unidades especializadas tendientes directamente a la recuperación de estos bienes productos de narcotráfico. También se veía de que existía una alta volatilidad y transmitabilidad de los capitales financieros. Y en cuanto a las tendencias actuales en la represión de la actividad de estos ilícitos, la siguiente lámina, por favor, doctor Denis. En cuanto a la tipificación penal del enriquecimiento ilícito, se crea esta norma. El procedimiento extrapenal de pérdida de dominio de los bienes ilícitos y la ampliación del decomiso. En cuanto a esta ampliación de decomiso, vemos de que puede haber una subdivisión en cuanto al decomiso ampliado, el decomiso equivalente de valor y el decomiso a terceros en base a prueba indiciaria. Es decir, que al momento de la creación de esta ley 913, a simple requerimiento fiscal y una vez teniendo el control jurisdiccional, el juzgado especializado o de sentencia que hubiera recaído dicha causa, directamente se ordena el embargo y la anotación preventiva. Continuamos con la siguiente lámina, por favor. Para estos efectos, y al ser una ley nueva o relativamente nueva, tendiente a la recuperación de bienes productos del narcotráfico o que tengan relación o guarden una estrecha relación con el ilícito del narcotráfico, a efectos de que el Estado recupere esos bienes y le dé la finalidad necesaria en pro de ayudar a la sociedad. Al no existir concordancia o al ser una ley innovativa, vemos de que el legislador consideró el derecho comparado o la legislación comparada. En ese entendido, vemos de que en cuanto al decomiso ampliado en la legislación española o el derecho comparado, la siguiente lámina, por favor, doctor. Denis. Entendemos de que este artículo es muy similar a lo señalado en la ley 913 en el artículo 76, cuando manifiesta de que el juez o tribunal ordenará el decomiso y los efectos de la ganancia de estos ilícitos pertenecientes a una persona condenada, siempre y cuando en estos indicios objetivos
los bienes o efectos provenientes de esa actividad delictiva no puedan acreditarse ni puedan demostrarse de dónde es el surgimiento de dichos bienes. En este mismo artículo del derecho comparado o de la legislación española, considerado a efectos de la creación de esta nueva ley 913, manifiesta de que a los efectos de lo previsto en el apartado primero de este artículo se valorarán especialmente, entre otros, los siguientes indicios: la desproporción de los bienes que tenga la persona que ha sido investigada y de que no pueda guardar o no pueda demostrar esos orígenes ilícitos, y la ocultación del titular a favor de terceros, que es lo que sucede realmente en la práctica judicial o en la práctica diaria. Y en ese entendido se lo plasmó a través de esta norma para tratar de que sea sancionado. En cuanto a la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, doctor Denis, por favor, si me colabora. Ya fue. Vemos de que procedimentalmente el decomiso que se realiza a terceros, es decir, a personas que no estén directamente vinculadas con el narcotráfico, que por uno u otro motivo se hubiera transferido estos bienes, ya sean de buena fe, debe de considerarse la buena fe contractual que han tenido estas personas. Para eso tiene que demostrarse o tiene que acreditarse la legalidad de la adquisición de este bien por parte del tercero, no responsable del delito y bajo ausencia de evidencia que indiquen el conocimiento de lo contrario. Ahora, la diligencia de vía transaccional nos indica de que la obligación de la diligencia en el conocimiento del origen o propósito de los bienes ha sido efectuado mediante una transacción. Es decir, entendemos de que el espíritu normativo ha sido considerado en base a la presunción de inocencia que nos señala el artículo 116 de la Constitución Política del Estado, al estar todos los estantes y habitantes dentro del territorio nacional protegidos bajo esta égida constitucional que constituye un pilar fundamental a los derechos y garantías dentro de lo que es el debido proceso. La siguiente lámina, por favor, doctor. También consideramos que dentro de lo que es la legislación española, también se consideró el derecho comparado o se utilizó la jurisprudencia que existe también dentro de lo que es la Argentina. Y entendemos de que hemos podido recopilar a efectos de conocimiento a tan ilustres asistentes a esta plataforma virtual, de que los siguientes artículos también guardan relación, estrecha relación con lo que es la ley 913. España, por ejemplo, el artículo 127 nos habla, ¿no?, que toda pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la pérdida de los efectos que provengan y de los bienes o medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar. Y el 305 del Código Penal argentino también manifiesta de que el juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales medidas cautelares suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición del o de los bienes que sean instrumentos o efectos relacionados con los delitos previstos en este un momentito, ¿me escucha, por favor? ¿Lo escucha, doctor Marco? Doctor Denis, un segundito, por favor, hay demasiada interferencia. Al aire, doctor. Puede empezar nuevamente. Gracias. Bien, como le manifestaba anteriormente,
como o uno de la exposición de motivos que tuvo el legislador al momento de la creación de esta ley, ha considerado el derecho comparado o la legislación internacional, como por ejemplo la que establece la española o la argentina, en donde directamente dan la facultad al juzgador de inmediatamente iniciado este proceso proceder al decomiso. Hemos copiado o hemos tenido estos artículos que vamos a ver de que guardan la relación directa o se lo ha realizado de la misma forma de como se lo ha hecho en estas legislaciones anteriormente mencionadas. Vamos con la siguiente lámina, por favor, doctor. Y es precisamente en el artículo 71 bis de la ley 913, en donde en este tipo penal se manifiesta de que todos los casos de legitimación de ganancias ilícitas que sean provenientes de los delitos señalados en el artículo 185, se dispondrá el decomiso, ya sean de los recursos y bienes provenientes directa o indirectamente de la legitimación de ganancias ilícitas adquiridos desde la fecha del más antiguo y de los actos que hubieran justificado su condena. Así como el numeral 2 nos establece que de los recursos y bienes procedentes directos o indirectamente del delito, incluyendo los ingresos y otras ventajas que se hubieran obtenido y no pertenecientes al condenado, a menos que su propietario demuestre que lo hubiera adquirido pagando efectivamente el justo precio o a cambio de las prestaciones correspondientes a su valor. En el caso de las donaciones y las transferencias a título gratuito, el donatario beneficiario deberá probar su participación de buena fe y el desconocimiento del origen ilícito de los bienes y de los recursos y de los derechos sobre la titularidad que tengan sobre estos bienes muebles o inmuebles. En cuanto al procedimiento netamente en sí, ya les manifesté que una vez que comience la investigación por parte de la Fiscalía de la Unidad Especializada, al momento de iniciar la investigación o el proceso de pérdida de dominio, y una vez radicada y sorteada la causa y teniendo el control jurisdiccional por parte de este juzgado especializado, inmediatamente pueden hacer los actos preparatorios del juicio. Uno de ellos es, por ejemplo, el decomiso a la persona que ha sido investigada o de que esté dentro de este procedimiento. Continuamos con la siguiente lámina, por favor. En cuanto al objeto de la presente ley, vemos de que el fin propio de la misma ley establecer los mecanismos de la lucha contra el tráfico ilícito de estas sustancias controladas dentro del ámbito preventivo, integral e investigativo y el control y la fiscalización de las sustancias químicas controladas dentro del régimen de los bienes secuestrados, incautados y confiscados, regulando la pérdida del dominio de estos bienes ilícitos a favor del Estado. De igual manera, el numeral 2 nos señala cuáles son las finalidades que tiene esta ley, siendo un instrumento jurídico de carácter real, o netamente real, toda vez de que busca monetizar la actividad ilícita que han tenido estas personas desde el bien más antiguo que ha tenido hasta el último, si es que hubiera sido condenado, o que también esté en tenencia o en posesión de buena fe de un tercero. Continuamos con las láminas, por favor. En cuanto al artículo 67 de la ley 913, nos da un concepto de lo que es este procedimiento denominado pérdida de dominio, siendo un instituto jurídico de carácter real y contenido patrimonial, que consiste en la pérdida del derecho de propiedad y posesión de bienes de procedencia ilícita por derivar o estar vinculados a actividades de tráfico ilícito
de sustancias controladas a favor del Estado, sin compensación alguna para su titular, poseedor o tenedor, salvándose los derechos adquiridos de buena fe. Es decir, de que una vez iniciado este proceso y concluido con una sentencia, previa revisión en cuanto al derecho de impugnación o de doble instancia, vemos de que estos bienes que han sido recuperados o decomisados en una primera instancia por el juez conocedor, el juez realizado, dentro de lo que es la pérdida de dominio, no merecen o no se tendría por qué dar ninguna remuneración, o no se tendría por qué compensación que se le ha secuestrado o que se le ha incautado este bien. Por eso es que efectivamente dentro de los sujetos procesales que señala la ley de pérdida de dominio, vemos de que en primera instancia está el Ministerio Público a través de la unidad especializada en lo que es pérdida de dominio, que guarda estrecha relación con la ley 1008, salvando o con el aditamento de que esta ley solamente persigue los bienes de carácter real o de carácter monetario que se entiende de que se los ha obtenido producto del narcotráfico o de esa actividad ilícita. También otro sujeto procesal interviniente son los terceros de buena fe, que pueden ser los terceros de buena fe una persona que sin conocimiento ha adquirido o ha llegado a obtener este bien ilícito sin conocimiento del origen ilícito. Y es precisamente por eso de que dentro de esta legislación da la facultad para que esta parte pueda intervenir en el proceso, escuchar los alegatos que pudiera tener y demostrar con pruebas fehacientes, taxativas y objetivas que van a ser valoradas dentro del juicio, a objeto de que demuestren de que no tenía conocimiento de la improcedencia o del origen ilícito de dicho bien. Otra parte que también forma parte de lo que es el proceso de la pérdida de dominio es la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, dependiente del Ministerio de Gobierno, DIRCABI. Al tener DIRCABI la tuición sobre todos los bienes que han sido incautados, productos del narcotráfico, ellos están en la obligación de intervenir dentro de ese proceso como terceros coadyuvantes con el Ministerio Público. Así como el legislador también prevé de que exista tanto la persona investigada que ha sido sancionada o que está en proceso de investigación en cuanto a la conducta para ver si es culpable o no del ilícito penal por la ley 1008, este proceso también es independiente y se salva o se salvaguarda el non bis in idem que señala el artículo 4 del Código Penal. Es decir, no se puede hablar de que existe doble juzgamiento dentro de este proceso, toda vez que cuanto al objeto, como lo hemos podido establecer, el artículo primero, este instituto jurídico plasmado a través de la ley 913 es tendiente directamente para la recuperación y el decomiso de estos bienes, productos, orígenes del narcotráfico. Haciendo esa diferenciación, no se podría, en todo caso, plantear algún tipo de excepción alegando el doble ejemplo. Vamos con la siguiente lámina, doctor Denis. Y de que la acción de pérdida de dominio y especial de cualquier otro proceso, y tampoco no es necesario que el tenedor haya participado ilícita que la origina. Es decir, se preserva la presunción de inocencia que lo manifestamos de que se encuentra plasmada en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado y es uno de los pilares fundamentales dentro de la Constitución garantista que nos rige a partir del 2009 o a partir de la promulgación de dicha norma posterior al referéndum que existió en aquella fecha. Con la siguiente lámina, doctor Denis, por favor.
El artículo 68 nos establece cuáles son los bienes sujetos a pérdida de dominio y nos los identifica de manera puntual, señalándonos uno por uno todos ellos, que son 6. Primero, nos manifiesta los bienes producto de actividades del tráfico ilícito de sustancias controladas. El 2, los bienes que hayan sido utilizados como instrumento en la preparación o ejecución de delitos vinculados al tráfico de sustancias controladas, salvando los derechos del titular en caso de desconocimiento de la utilización ilícita del bien, que era, como lo explicábamos anteriormente, que el tercer poseedor de buena fe también es un sujeto procesal reconocido dentro de lo que es esta ley 913 o esta ley de pérdida de dominio. El numeral tercero nos señala los bienes sin titular identificado o aquellos no sujetos a registro relacionados a sucesos penales del tráfico ilícito de sustancias controladas que no hayan sido reclamados en el plazo de 6 meses computable a partir de la incautación o el secuestro que se haya realizado al momento de la intervención por parte ya sea de la policía o por parte del Ministerio Público. El numeral cuarto nos habla de los bienes, acciones y derechos de la sucesión hereditaria adquiridos por el causante en actividades vinculadas al tráfico ilícito de sustancias controladas. Es decir, de que entendiéndose de que el origen ilícito de este bien se debió a la actividad ilícita del decuyus, como se denomina en materia civil, o de la persona o del causaviente, que lo ha transferido en vida a sus posibles herederos, son sujetos también de decomiso y también están sujetos a el decomiso una vez iniciada la investigación por parte del Ministerio Público. El numeral quinto nos habla de los bienes, las acciones y los derechos derivados de actividades vinculadas al tráfico ilícito de las sustancias controladas que hayan sido fusionados material o jurídicamente a bienes de procedencia ilícita, utilizados para ocultar aquello, salvando la parte obtenida de la forma lícita. Vemos de que en este punto se trata de frenar lo que comúnmente se denomina el lavado de dinero. Es decir, parte de un dinero obtenido a través de esta actividad ilícita, conformado a través de una sociedad para tratar de justificar su procedencia. Es sujeto de la pérdida de dominio en cuanto a este proceso. Es decir, merece un decomiso y de manera directa por parte de los juzgados jurisdiccionales o especializados en esta materia a simple requerimiento escrito por parte de la Fiscalía Especializada. El numeral sexto nos hablan de los bienes que se constituyen en instrumento, medio, producto o sean de procedencia ilícita vinculados a actividades de tráfico ilícito de sustancias controladas correspondientes a personas imputadas por delitos de tráfico ilícito de las sustancias controladas que hubieran fallecido durante la tramitación del proceso penal. Se me viene a la cabeza, o a efectos de un mayor entendimiento y que todos los asistentes a entender la base que ha tenido el legislador para este numeral o para fundamentar y poder plasmarlo a través de esta norma, es que, por ejemplo, en el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal nos señalan las 11 formas de extinción de la acción penal. Y una de ellas es por muerte del imputado. En este entendido, hay esta se salva esta situación dentro de la ley 913 en caso de que la persona investigada fallezca. No podría extinguirse esta acción de pérdida de dominio por su muerte, toda vez de que no se busca la sanción represora en cuanto a la conducta o imponerle una conducta para que sea cumplida en un centro de rehabilitación, sino que más bien
como se lo manifestó, el objeto en cuanto a la exposición de motivos que se ha tenido para crear esta nueva norma es directamente la incautación o el decomiso de los bienes reales que tuviera esta persona que es investigada y de que lo hubiera adquirido por la actividad ilícita del narcotráfico. La siguiente lámina, por favor. En cuanto a los tipos de los bienes, las acciones y los derechos objetos de decomiso y de pérdida de dominio, vemos de que dentro de esta norma, viendo el punto dogmático o haciendo el análisis comparativo, se lo ha dividido en 3 puntos. Tanto los activos materiales, ya sean casas, vehículos, maquinaria, tierra e incluso mercadería. También están los activos intangibles y los títulos valores, ya sean divisas, háblese del dólar o llámese dólar, el euro, divisas extranjeras, la moneda virtual, lo que se conoce comúnmente como los bitcoins, y las aportaciones de capital, créditos e intereses que ya sean devengados o de que, como se lo manifestó en el punto anterior, hubieran sido o se los hubiera utilizado en una parte para lo que comúnmente se denomina como el lavado o el blanqueo del dinero. Es decir, de que una parte de este dinero comprometido con la actividad ilícita del narcotráfico, al tener una procedencia ilícita y al no tener justificativo de la adquisición, se mezcla con un capital que puede ser demostrado por el otro accionista. Es decir, esta parte del bien o esta parte de este dinero ilícito también está sujeto a decomiso. La parte porcentual que ha sido utilizada con la parte que puede justificarse en cuanto al emprendimiento de una empresa. Y el numeral tercero, que haciendo un análisis como se lo manifestó por parte de quien les habla, están los activos financieros, llámese acciones, derivados financieros, las cuentas bancarias, los depósitos a plazos fijos y también los debentures o los bonos, que en realidad eso se utiliza más que todo en el ámbito comercial o dentro de lo que es el Código de Comercio, para todo lo que son las importaciones y las pólizas aduaneras. Es decir, de que estos bienes de la lectura integral de la ley 913, vemos de que estos son los bienes que son sujetos a decomiso por la acción de pérdida de dominio. Vamos con la siguiente lámina, por favor. En este cuadro comparativo hemos tratado, para mayor ilustración, tratar de resumirlo en las láminas de lo que les estaba explicando. Es decir, la inversión de los patrimonios con las colocaciones en los rendimientos de capital o intereses en proporción al capital del ilícito invertido y la transformación, sustitución, inversión por el valor equivalente. Es decir, es cuando en el punto o en el numeral segundo, en la anterior lámina, se explicaba cuando se mezcla parte del capital ilícito con un capital que puede ser respaldado al momento de la creación, por ejemplo, de una sociedad comercial. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Dando una explicación categórica de todos los bienes que son alcanzados por la pérdida de dominio y que son sujetos de incautación de manera directa, es importante señalar que a su vez la misma norma ha previsto cuáles son los bienes que no están alcanzados por este tipo de procesos denominados pérdida de dominio. Entre ellos están los bienes adquiridos de buena fe, que como lo manifestamos es una parte principal o se lo considera
parte procesal dentro del procedimiento de pérdida de dominio que puede o cómo podría manifestarse o podría demostrarse la buena fe que ha tenido esa persona o el desconocimiento del origen ilícito que ha tenido ese bien. Porque vemos que en la práctica puede darse que una persona compra un bien inmueble sin conocer de que el mismo ya pertenecía a una persona que ha sido investigada o de que no tiene el suficiente justificativo para poderlo adquirir. En ese entendido, hemos tratado de realizar estas láminas pedagógicas en donde en la primera manifestamos que lo adquirido o dispuesto sin el conocimiento de la delictiva por haberse adoptado todas las medidas de diligencia debida y mediante el pago o justo precio o valor del mercado. Es decir, hablando procesalmente y ya en la práctica litigante, consideramos que un descargo para este poseedor de buena fe y que está sujeto a investigación y de que ha sufrido quizás una incautación del bien adquirido de buena fe, sería de que él demuestre de que previa a la adquisición de dicho bien ha realizado una serie de diligencias a efectos de determinar de que la persona que se lo está vendiendo tiene el debido justificativo para haber adquirido ese bien. Y el segundo, de que de igual forma se haya pagado un precio justo y no un precio desproporcional dentro del mercado real en cuanto al bien que se ha adquirido. También vemos que los bienes inembargables conforme a la ley se habla de un patrimonio empresarial. En cuanto a ese patrimonio empresarial, es bastante complicado en la práctica poder determinar cuando parte del capital ilícito es vinculado para una sociedad comercial con un capital lícito y el mismo efectivamente produce sus frutos. Es decir, vemos que si en una empresa se aportó en un 20% y después de unos años ese 20% se ha convertido en un 200%, sería irracional que se le quite el 200% cuando solamente se ha movido con un 20% del capital. Entendemos de que eso o a esa conclusión ha llegado el legislador cuando determinó cuáles puntualmente o se puntualizó cuáles son los bienes de que efectivamente no pueden ser sujetos. En su totalidad, vemos que si bien es cierto, tendría que decomisarse de manera directa la parte porcentual del socio o que ha intervenido dentro de esa sociedad comercial con ese capital, pero no así con el otro dinero que ha sido mezclado con el suficiente respaldo para la creación empresarial. Vamos con la siguiente lámina, por favor. En cuanto a los terceros de buena fe, lo señala el artículo 75, que es el cual hemos venido mencionándolo durante esta exposición, y nos da un concepto, definiéndolo como toda persona que sin ser parte del proceso tenga un derecho sobre el bien objeto de la acción y de pérdida de dominio, pudiendo apersonarse e intervenir en mí, y su derecho podrá ser ejercido en todo momento, incluso en ejecución de sentencia. Es decir, que por algún motivo, si no ha tenido conocimiento del proceso de incautación definitivo que se ha desarrollado, que se ha llevado a cabo, esta persona puede intervenir inclusive ya cuando están en ejecución de sentencia. Una de las salvedades que da este proceso que trata de ser garantista o trata de tener las garantías que señala el artículo 116
de la Constitución Política del Estado. La siguiente lámina, por favor. Otro de los fundamentos que ha tenido el legislador y al momento de dar la exposición de motivos fue la necesidad de fijar parámetros normativos y operativos para medir y cuantificar una adecuada proporción de comisables las utilidades cuando éstas emergen de mezclas parciales de estos capitales ilícitos. Entendemos de que a medida de que este procedimiento se vaya haciendo más o tenga una mayor efectividad, vemos de que esta sería una de las interrogantes que nosotros planteamos al legislador, tratando de acomodar lo que el derecho cambia o es voluble en cuanto a las necesidades que tienen los habitantes del Estado, y todo en busca de la paz social, que es la finalidad última del derecho, como todos ustedes lo conocen. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Para eso tendría que establecerse una métrica contable de rentabilidad y los instrumentos de una valuación patrimonial. La siguiente lámina, por favor. Y los estándares normativos de proporcionalidad. La siguiente lámina, por favor. En esta lámina hemos tratado de más o menos explicar lo que hablamos en cuanto al capital ilícito y el capital lícito que se ha tenido dentro de la conformación de una SRL. En cuanto a los depósitos bancarios y las acciones y títulos de capital. Entendemos que para tener un parámetro real, objetivo y pueda determinarse dentro de la investigación o también los descargos o respaldos que tuviera esta persona, que tuviera el total desconocimiento del origen ilícito al momento de la formación o la creación de esta sociedad, debe de considerarse la fijación de la tasa decomisable en los intereses a partir del valor ilícito inyectado sobre el valor del capital decomisado. En ese entendido incluso hemos hecho hasta una fórmula. Y en cuanto a las acciones y títulos de capital, la fijación de la tasa decomisable en los dividendos sobre la proporción del monto ilícito inyectado en el valor real inicial de dicha acción. Vamos con la siguiente lámina, por favor. De igual manera, en cuanto a los bonos, tendría que considerarse la fijación de la tasa decomisable en el interés resultante del valor ilícito esperado sobre el valor presente del capital principal del bono. Y en cuanto a los activos tangibles, está la fijación de la cuantía decomisable sobre el valor de compra del activo. Continuemos con la siguiente lámina, por favor. En cuanto a la mezcla de los capitales en patrimonios empresariales, la inversión debe de considerarse los activos, es decir, las cuentas bancarias, las cuentas por cobrarse, todos los inventarios, los activos fijos, las maquinarias, los inmuebles y las propiedades, también los pasivos, que son los créditos a corto plazo, los bonos y los créditos a largo plazo, que a su vez se tiene un patrimonio neto sobre un capital social en cuanto a las acciones, las reservas y las utilidades. Para eso debe de considerarse el financiamiento externo para esos pasivos que tiene dicha empresa y el financiamiento interno que cuenta con el patrimonio neto, real y valuable dentro de esa sociedad comercial, que es investigada por haber sido parte o haber sido creada con capital que es parte obtenido de manera ilícita. Vamos con la siguiente lámina. En cuanto a las utilidades, vemos de que cada partida contribuye en alguna proporción a la generación de esta utilidad, ya sean los activos, que son las cuentas bancarias por cobrar, los inventarios, los activos fijos, los pasivos, que puede dividírselo en los créditos a corto plazo, los bonos y los créditos a largo plazo,
que da esta suma en cuanto a lo que es el patrimonio neto. El capital social, que es dividido entre los socios, las reservas y las utilidades en sí. Básicamente eso sería el procedimiento de pérdida de dominio de bienes en favor del Estado, haciéndoles conocer a todos los participantes en este conversatorio. Se ha tratado, como en un principio, de manifestarles a ustedes el fundamento que ha tenido el legislador dentro de la exposición de motivos para la creación de esta norma, que netamente persigue los bienes de carácter real provenientes de un origen ilícito o de un origen que tenga que ver con derechos vinculados o inmersos dentro de la ley 1008. Hemos tratado de darle la legislación comparada a efectos de considerar que dentro de nuestra normativa, al ser una norma relativamente nueva y que recién se está poniendo en práctica, ya existía el fundamento del derecho comparado o de otros países que también ya lo están desarrollando o lo están llevando a cabo dentro de su proceso interno. También en este conversatorio hemos tratado de indicar en cuanto a los conceptos, qué es una acción de pérdida de dominio, cuáles son los bienes que alcanza la acción de pérdida de dominio, cuáles son los sujetos intervinientes. Más adelante, en otro conversatorio, a efectos de tener una base y de no cansar también al público, sería interesante conversar con el doctor Marcos Oroco, de igual manera con el doctor Denis Torres, a efectos de que exista otra charla, la ley 913, en donde ya hablemos directamente de todo lo que es la parte procesal y si se puede, inclusive la parte práctica, poniéndoles ejemplos de procesos que se han estado estilando o de que se están ventilando. Considérese de que el suscrito en su momento, cuando ejercía la función jurisdiccional como juez de sentencia, fue el primer juez en Santa Cruz que dictó la primera sentencia de ley de pérdida de dominio. Y fuimos el tercero a nivel Bolivia. En ese entendido, creemos que tenemos el conocimiento para que se realice la práctica procesal. Pero consideramos de que por un tema de conocimiento o de dogma, o para un aprendizaje o mejor entendimiento, que en esta primera parte tendríamos que darle los motivos, la exposición de motivos y los fundamentos en los cuales ha sido creada esta norma, para que posterior a ello y teniendo una idea plausible de cuáles fueron los cimientos y los fundamentos creados en esta normativa, ya podamos ingresar y de manera directa a la parte procesal. Con todas estas indicaciones, espero que hubiera sido de su agrado y de su entendimiento para todos los asistentes a este conversatorio virtual organizado en esta noche. Muchas gracias, doctor Juan José. Bastante clara la información y lo mejor es que se ha podido detallar cada uno de los elementos. Yo me quedo con algo muy importante que usted indicó respecto a que el Estado busca los bienes reales, no así solamente una condena. Yo creo que esa es la esencia realmente que nos dice la 913, la ley 913, respecto a la pérdida de dominio de bienes a favor del Estado. Y estamos nosotros ya conscientes de ello. Gracias, doctor. Bien, me dirijo ahora al contexto, a las personas quienes se encuentran con nosotros. Quiero pedirles a partir de este momento, si ustedes tienen alguna pregunta, poder realizarlo a través del conversatorio, levantando la mano virtual y de esta manera interactuar con nosotros, interactuar con el docente y poder conversar al respecto. Entonces, levantan la mano virtualmente y nosotros le vamos a ceder la palabra, ¿no? Hay una pregunta que de manera unísona nos han realizado diferentes participantes, doctor. Ya hemos conocido
entonces cómo el Estado, a través de la ley 913, pues hace que los bienes del imputado pasen a favor del Estado. Bien, ahora, en este sentido, el imputado tiene algún arma, tiene algún medio para poder defender su derecho y evitar así de esta manera que se pueda disponer, que se pueda perder el dominio de sus bienes. ¿Cuál sería? El artículo 73 de la ley 913 es, como le explicaba eso, me gustaría con ejemplos prácticos, con casos quizás reales que se han estilado en los juzgados, poder explicárselo. Pero el artículo 73 de la ley 913, entre otras de las partes, da la posibilidad de que esta parte afectada o investigada, inmersa dentro de este proceso, pueda presentar las pruebas, pueda ampliamente sustentar el origen ilícito de estos bienes, conocer todos los hechos y los fundamentos de lo que se los acusa y también de poder pronunciarse en cuanto a los alegatos. Es decir, el artículo 73 procedimental o procesalmente, entrando en la fase del juicio oral, público, contradictorio y continuado de la ley 913, una vez cumplidos estos actos procesales que se encuentran establecidas a partir del artículo 76, prevé esta facilidad y esta facultad a esta parte, para que conozcan los alegatos, presenten todas sus pruebas y además tengan un conocimiento real y efectivo de lo que se está investigando dentro de estos procesos. Bien, me parece importante, ¿no? Ahora bien, luego que responde a todo un proceso, el desarrollo de poder conseguir la recuperación de los bienes, también una pregunta surge ahí. En ejecución de sentencia, considerando que hay una persona que sería un tercero involucrado que ha adquirido un bien y él desea conseguir nuevamente el dominio porque lo ha perdido dentro del procedimiento. Esta persona no tenía idea alguna de dónde habían salido los bienes, sin embargo lo ha adquirido, lo ha comprado. ¿Cuál es el procedimiento para poder recuperarlo, para poder tener el tercero nuevamente el dominio de aquellos bienes que se encuentran dentro del procedimiento de investigaciones? Precisamente en el artículo 123 de la ley 913 da esa facilidad. Entendemos que para que tengan conocimiento sobre el bien afectado, porque en realidad no se busca personas, sino bienes, y la acción viene en cuanto a un bien, es decir, al momento de el puesta en conocimiento del control jurisdiccional, los fiscales especializados directamente la demanda la dirigen contra el determinado bien. Puede ser un camión, puede ser un bien inmueble, puede ser una maquinaria, puede ser una cuenta bancaria. Entendiéndose de que esa persona o ese bien efectivamente debe tener algún titular, es de que se le da la facultad a esa persona para que pueda intervenir dentro del presente proceso y, como lo dijimos anteriormente, presentar todas sus pruebas, sus alegatos y escuchar sobre la acción que se está iniciando en contra de ese bien. Aclarándose de que una vez iniciada esta acción en contra de un determinado bien real de carácter o de contenido netamente patrimonial o real, se hacen 2 publicaciones con un intervalo en un periodo de circulación nacional antes de ingresar a la fase del juicio oral público contradictorio. Y una vez cumplidas estas formalidades o estos actos procesales antes de llegar al juicio oral, se ejecutoria esta sentencia en el plazo de 5 días y también merecen una publicación por parte del periódico. Y es ahí cuando llega a estar ejecutoriada en primera instancia la sentencia en donde se le da la titularidad a favor de este bien con la sentencia judicial para el Estado. Puede ahí el tercero o en revisión de sentencia promover el afectado, como lo manifiesta su derecho sobre el bien objeto de la acción
de pérdida de dominio. Inclusive el 124 nos establece que existe un trámite, toda vez de que cuando se ha ejecutoriado la sentencia y se da la titularidad a favor del Estado, producto de esta sentencia, al momento de monetizarlo dentro del tercero interesado, que también es interviniente dentro de este proceso penal, como es la Dirección General del Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, que por regla general y por mandato expreso y obligatorio tienen que intervenir en estos procesos porque son ellos directamente los encargados, de acuerdo al organigrama, de acuerdo a la norma y de acuerdo a la dependencia del Ministerio de Gobierno, que tienen la potestad para administrar dichos bienes. Cuando, si se tratare de un bien inmueble y se estuviera procediendo al desalojo, inmediatamente esa persona tiene conocimiento y esa persona puede apelar y puede intervenir dentro de ese proceso, siendo esta fase procesal la oportuna y dentro de las facultades que le confiere el artículo 123 y el trámite que señala el artículo 124 de la ley 913. Bien, ha quedado clara la información, doctor. La pregunta es la siguiente, el doctor Santiago Nicolás, respecto a la solicitud de desincautación de un vehículo, ello dentro de un proceso con sentencia de un procedimiento abreviado. ¿Es el mismo trámite, doctor? No. Lo que pasa es que entendemos de que hay una confusión en cuanto a los juzgadores que conocen estos procesos y la unidad especializada de pérdida de dominio. Anteriormente, con el procedimiento común en relación con los delitos tipificados inmersos dentro de la ley 1008, se llevaba el proceso ordinario, el juicio oral público y ordinario. Al nacer la ley 913 ya no debería estilarse así en la práctica. Es decir, el procedimiento común directamente ve la sanción que pudiera o no tener la persona que es investigada por delitos vinculados o inmersos dentro de la ley 1008. Y la 913 desprende este procedimiento común y crea este instituto jurídico procesal especializado que es diferente y crea un procedimiento que directamente ataca a determinados bienes. Es decir, entendemos de que ya no deberían, dentro del procedimiento común, poder proceder a la incautación de determinados bienes, siendo facultad única y exclusivamente de la ley 903. Como sugerencia quizás al colega abogado, entiendo de que podría presentar algún recurso de inconstitucionalidad o alguna excepción de non bis in idem al existir esta normativa procesal creada o este instituto jurídico que directamente es tendiente a los bienes y no pudiérselo incautar dentro de lo que es el procedimiento común. Bien, gracias, doctor. Vamos a ceder a continuación la palabra al doctor Rubén Oscar Guillén para que pueda a continuación hacer su pregunta. Doctor Rubén, adelante, tiene el audio habilitado. Indíquenos, por favor, desde dónde usted se comunica. Tiene la palabra. Gracias, Marcos. Yo de Cochabamba, y un gusto poder saludarlo nuevamente al doctor Juan José Paniagua. Estuvimos en el anterior conversatorio, didácticas sus explicaciones. Yo tengo una duda, estimado doctor Paniagua. Lamentablemente no pude entrar desde el inicio, me perdí una parte de la exposición, pero entiendo por lo que ha explicado que se publican edictos para citar, digamos, a las personas que pudieran ser titulares de los bienes que estarían sujetos a la pérdida del dominio. Debemos entender, y quizás aplicar un poco la nueva doctrina constitucional, que el derecho a la defensa es sagrado, ¿no? Entonces, los bienes normalmente son sujetos a registro. Estamos hablando de bienes inmuebles, bienes muebles, un camión, un vehículo que puede estar sujeto a eso, y tienen
inscrita una titularidad. Actualmente, en cualquier proceso, cuando existe una duda sobre el domicilio o la situación del titular de un derecho, se solicita al CERESI una certificación y al CEGIP una certificación de cuál ha sido el último domicilio donde ha emitido su voto o tiene registrado su último domicilio, el titular de ese derecho. Sería interesante que aplicando esa doctrina constitucional, si bien es cierto que pueda no estar previsto expresamente en la norma, para resguardar el derecho a la defensa del titular del bien en cuestión, que se los pueda citar ni bien ni el procedimiento de la pérdida del dominio, que usted tan espectacularmente ha explicado. Esa es mi duda y no sé, quizás a modo también de sugerencia. Y un placer saludarlo nuevamente, doctor Paniagua, y gracias por sus exposiciones. Doctor, un gusto de saludarlo y muchas gracias por su asistencia. Nosotros muy contentos de tener personas conocedoras del derecho, de que también aporten a estos conversatorios y también hagan preguntas que son interesantes para que todos aprendamos y todos podamos seguir avanzando, ¿no? Jurídicamente en cuanto al conocimiento de esta rama, ¿no? Que a todos nos encanta y esta especialidad. Doctor, es interesante lo que usted nos manifiesta dentro de lo que es el procedimiento común. Entendemos de que para efectos de notificar o dar conocimiento con el primer acto procesal, ya sea en cuanto a los actos iniciales, la denuncia o la querella, a un imputado o a la persona que se está iniciando un procedimiento, perdón, un proceso penal, en cuanto al procedimiento común, se estila de esa manera. En cambio, la norma establecida en el artículo 99 y 101 de la ley 913 da esa posibilidad para que se lo notifique por edicto. Es decir, la norma obliga de manera imperativa a que tenga que realizarse la notificación mediante edictos de prensa. Entendemos de que el legislador ha visto quizás los inconvenientes que pudieran o no haber surgido al momento de que se está iniciando este proceso. Entendemos que la acción se le inicia por los bienes. Si bien es cierto que estas personas, como usted lo manifiesta, si es un bien, un vehículo, una casa, está sujeto a un registro o tendría que estar sujeto a algún registro o de algún titular, efectivamente. Pero ¿qué sucede si se desconoce el paradero de ese titular? Entendemos que el procedimiento común habla y obliga a que debe desarrollarse agotándose la vía administrativa del CEGIB y del CERESI. Empero, esta norma tiene su propio procedimiento y señala puntualmente en el artículo 99 de que esta acción de pérdida de dominio no solamente es puesta en conocimiento de manera alternativa, si no se conociera el paradero o el domicilio de la persona del bien, el titular del bien afectado, que está siendo sujeto a este proceso, debe de realizárselo también mediante dictos de prensa. Bien, doctor, hay una pregunta que nos realizan desde el panel, desde la ciudad de Cochabamba también. El doctor Iván nos dice lo siguiente: ¿se puede solicitar la incautación de los bienes en etapa de investigación, es decir, la etapa preliminar? ¿Esto no viola el principio de inocencia, la incautación de bienes? Si es una pregunta personal, yo considero que sí. Por eso es de que los fundamentos de la norma es que tiene que haber un elemento indiciario y objetivo antes de que se ponga el conocimiento del control jurisdiccional, se la prepare la demanda y dentro de los actos iniciales directamente se ordene la confiscación. Entendemos que sí que existe una contradicción, como lo está manifestando el colega al formular la pregunta. Existe una dualidad ahí de criterios, por un lado la égida constitucional de la presunción de inocencia y si no de aquí de manera directa la incautación. Correcto. Pero entendemos de que esta norma así lo prevé.
Bien, gracias. Vamos a ceder la palabra a continuación a la colega Natalia Quiroz. Está solicitando la palabra. Por favor, doctora, adelante y díganos desde dónde se comunica. Tiene la palabra, doctora. Aló, sí, buenas noches, me comunico desde Cochabamba. Felicitarle en un principio, doctor, por una bonita exposición y pedirle además una pronta exposición con un procedimiento sobre todo el tema de la 913, ¿no? Y una pregunta muy básica, ¿desde cuánto o desde cuántos gramos, si a una persona le agarran con cocaína, desde cuántos gramos es inimputable? Bueno, la inimputabilidad prevista en el Código Sustantivo Penal entiendo que tiene que ver con la edad a partir de los 16 años. Empero, la ley 1008 establece también el tipo penal de suministro. Si no me equivoco, claro, estaría en el artículo 51 de la ley 1008, hablándole de memoria, en donde establece una pena que es muy similar a lo del transporte de sustancias controladas, de 8 a 12 años. En cuanto al suministro de sustancias controladas, el tipo penal señala de que no importa la cantidad y son dosis menores. Gracias. Bien. Muchas gracias. Gracias, doctor, por participar. La doctora Roxana Reina Carrizales Aruzca. Doctora, buenas noches. Adelante, tiene la palabra. ¿Desde dónde se comunica? Y haga la pregunta. La doctorita tiene que estar con su micrófono activado. Acabo de activárselo en este momento. A ver, doctora, díganos, por favor, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, doctores. En primera instancia, felicitar al expositor. La pregunta es la siguiente. En la etapa preprocesal, doctor, ¿cuáles son las acciones que debe realizar el Ministerio Público y cuál el plazo que determina la norma o existe un vacío legal? Lo establece en la etapa preprocesal, efectivamente. Si me da un minuto aquí, todo está a partir del artículo 76 del procedimiento. Existe esta etapa preprocesal. Entre tanto, es importante indicarle a todos los colegas que pueden realizar también sus preguntas a través de la opción en texto que nosotros tenemos para que ustedes puedan participar y hacer la pregunta que ustedes vean conveniente, con la finalidad de conocer más. El artículo 89 en su numeral primero habla de la etapa preprocesal y manifiesta de que inicia a partir del momento en que el Ministerio Público pone en conocimiento de la o del juez especializado el informe de inicio de acciones para la identificación e individualización de los bienes de procedencia ilícita vinculadas al tráfico de sustancias controladas. Y manifiesta de que la etapa procesal inicia con la admisión de la acción de pérdida de dominio hasta la emisión de la sentencia. El artículo 89 y el artículo 90, para mayor ilustración, excelente colega, para que pueda despejar más claramente sus dudas. Gracias. Por favor, el doctor Avir, así de esa manera se presenta. Doctor Avir, adelante, tiene la palabra, realice su... Doctor Soruco, muy buenas noches. Doctor Juan José Paniagua, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Primeramente de estar en sus dos exposiciones, tanto de hoy día. Yo tengo una pregunta que no me cabe en la cabeza de la dualidad que existe. Es decir, de gracia, dentro de un proceso de 1008 encuentran, póngale, camiones en una batida que hace la FELCN y comienzan y secuestran, piden al juez de instrucción del Ministerio Público, el juez de instrucción cautelar, pide la incautación directamente en la cautela, siendo que los camiones eran de Juan Pérez y Juan Pérez no estaba dentro de esa imputación formal, ¿no? Entonces, porque es otro propietario. El mismo Ministerio Público, veo, para mí, comete prácticamente una deslealtad procesal, porque el mismo Ministerio Público, al pedir la incautación, el juez la da de entrada,
no permite un incidente de evolución, por más que entre por terceras personas, pero cuando se trata de 1008, por miedo de ser soslayado por el gobierno de turno, porque todo el tiempo están asustados y amedrentados los jueces, y usted lo debe de saber porque el día de ayer dijo que fue usted una autoridad judicial que muchas veces trata el gobierno de turno que está siempre no dejar que actúen con objetividad y andan amenazando a los jueces. Ese mismo, el Ministerio Público, al pedir la incautación en el proceso penal, se le concede la incautación y el mismo Ministerio Público solicita la pérdida de dominio al juez de sentencia. Entonces hay una deslealtad procesal, inclusive yo creo que debe haber... Una dualidad, ¿no? Y una dualidad, además. Es que así lo hacen. Entonces yo creo que debe haber hasta una clase de delito para el Ministerio Público por esta deslealtad procesal que hace, y al mismo tiempo se va la dualidad del proceso. O sea, si bien usted lo dijo ahorita en su exposición, que el proceso penal debería separarse solamente para ver lo que son la imputabilidad y los delitos que ha cometido la persona, y lo que es la pérdida de dominio es para ver el objeto o los bienes que se tiene que se pretende dar la pérdida de dominio. En todo Bolivia yo lo veo, porque yo he ido a Santa Cruz, litigo también acá en Trinidad, he litigado en Cochabamba, y yo veo este tema que aparte que están incautados en la vía penal, hay que ir a un juicio oral, porque ya muchas veces han perdido los abogados el incidente de devolución, entonces hay que ir al juicio oral para demostrarlo en juicio oral y encima ganarlo en juicio oral y presentarse y pelear ya en ejecución de sentencia en lo que es un juicio ante el juez de sentencia con pérdida de dominio. Entonces, ¿cuál es mi pregunta, doctor? ¿Es su manera de pensar de usted de esta deslealtad procesal que comete el Ministerio Público? Y muy, muy de acuerdísimo con lo que dice usted del recurso inconstitucional que se debería hacer. Deberíamos nosotros, los abogados, unirnos en este sentido y comenzar a dar esta clase de recursos para que respeten la norma procesal y se acabe esta deslealtad. ¿Usted qué cree? ¿Es una deslealtad o también al mismo tiempo el Ministerio Público comete un delito con esta atrocidad, para mí decirle, que perjudica a las personas? Entiendo que dentro del organigrama que tiene el Ministerio Público existen diversas unidades, y dentro de se creó en Sucre una unidad especializada de pérdida de dominio. Entiendo que había hasta un instructivo, inclusive, que dentro de la labor jurisdiccional que estuvimos realizando, teníamos conocimiento de ello, de aquello, en donde los fiscales, si bien es cierto, hablan de que partiendo de que ellos pueden intervenir, son defensores de la sociedad, pueden intervenir y a nivel personal, no a nivel personal, pueden intervenir dentro de las diversas causas. Entiendo de que hay un organigrama establecido y se señaló los fiscales de pérdida de dominio. Estos fiscales directamente tienen que ver con la conducta o no de la persona, y estos fiscales de pérdida de dominio en cuanto a los bienes que han sido sujetos o registrados o que se entiendan de que han sido obtenidos a través de esta actividad ilícita. No podría existir esa dualidad, porque imagínense, nos enfrentamos, como usted el ejemplo que nos ha puesto, a un juicio oral y también nos enfrentamos a una pérdida de dominio, siendo de que a través de los juicios, del proceso ordinario y común, ya se prohíbe dentro del organigrama interno y a partir de la creación de esta ley 913, de que se juzgue la conducta, inmediatamente también se proceda a la incautación de los bienes reales. Cuando no, esta norma ha sido creada precisamente con esa finalidad, este Instituto Técnico Jurídico. Entiendo que no debería suceder de esa forma, y si algún fiscal lo realizara, entiendo que estaría incurriendo en algún delito penal. Bien, doctor, muchas gracias. La pregunta puntual es la siguiente. Nos dicen, ¿qué pasa con aquellos bienes que no existen o no tienen un registro? ¿Cómo el fiscal de materia puede llegar a solicitar la incautación? Y estos son con inquilinos o anticresistas. Perdón, doctor, la pregunta que no tienen, a ver, no le entendí muy bien, creo, que no.
Le digo lo siguiente, la Fiscalía, ¿de qué manera puede realizar la incautación de bienes que no se encuentran registrados a nombre del imputado? Uno, y si estos bienes tienen en ese momento la posesión de inquilinos o de anticresistas, pero responderían posiblemente con un grado, un indicio a la propiedad del imputado. Por eso precisamente habla dentro de la lectura de esta ley 913, vemos de que habla, primero, cuáles son los bienes embargables y los bienes inembargables. Habla de los sujetos procesales y habla de los terceros de buena fe. Entendemos de que al momento de iniciarse esa demanda contra el bien real, si tendría que estar sujeto a algún registro. O sea, no puede ser una casa, por ejemplo, sería imposible que no esté a nombre de nadie, un vehículo tampoco sería imposible que esté a nombre de nadie. Y es ahí donde la misma norma prevé que en caso de desconocimiento de ese domicilio, y como lo manifestaba el doctor también en un principio en la intervención, cuando nos hablaba de que se agoten las vías administrativas, es por eso que la misma norma habla de las publicaciones mediante los edictos de prensa. En tres partes: al momento de iniciarse el proceso, durante la tramitación en sí y al momento de la sentencia. Es decir, tendría que tener sujeto a algún registro. Ahora, si es anticresista de buena fe, está dentro de ese bien que ha sido investigado por pérdida de dominio, él puede demostrar, como lo manifestamos, a través de un tercero de buena fe, de que tenía pleno desconocimiento y también presentando sus pruebas, considerándose y debiendo valorarse también el valor monetario real y plausible que ha tenido al momento de dicha adquisición para dicho anticrético. Y también debiendo fundamentarlo, obviamente, cuál ha sido el origen que ha obtenido ese dinero para que pueda acceder quizás a ese monto de dinero para dicho anticrético. Bien, muchas gracias, doctor. Evidentemente hay muchas personas que les interesa mucho este asunto porque conlleva sustancias controladas, que en muchos casos también llega a ser posiblemente de tuición del Ministerio Público quienes lleven adelante. En este sentido, la víctima es el Estado. En este sentido, se precautela el bien jurídico superior, que es la salud de las personas. ¿Eso es correcto, doctor? Precisamente. Claro, entiendo de que la finalidad, el objeto que persigue la ley 1008 es netamente represiva, netamente sancionadora, juzgar la conducta, juzgar el tipo penal a través de los elementos, ver si ha existido una acción, una omisión, quién es el sujeto activo, el sujeto pasivo, los medios, los verbos, medios típicos o acción. Es decir, si ese actuar ha producido un resultado y si ese resultado que ha dañado a la sociedad se enmarca dentro de esa norma penal establecida, por lo cual debería tener una sanción puntual. Ahora, en cambio, la ley de pérdida de dominio, ley 913, directamente ataca los bienes. Los bienes, por eso es una acción, un instituto jurídico o un mecanismo que busca recuperar quizá de manera real el origen ilícito con el cual se los ha adquirido y efectivamente, buscando el fin último del derecho, ver de que esos bienes contribuyan en sí a la sociedad debido al daño que ha sido causado por las personas que han adquirido dicho bien. Bien, gracias, doctor. Voy a trasladar una pregunta del colega. A continuación nos realiza el doctor Santiago Nicolás Herrera. ¿Qué y cómo podría probar un tercero la buena fe una solicitud de desincautación? Me parece que esa ya la ha respondido también, ¿no? Estaríamos y además que dentro de las láminas también estaban, ¿no? Ah, correcto. Dentro de las láminas ilustrativas que estuvimos creando con mucha colaboración del ingeniero Echeverría, vemos de que el artículo 75 nos señala, ¿no? Quiénes son los terceros de buena fe y también cómo es que
podría utilizar esas métricas contables de rentabilidad, los instrumentos de evaluación personal y demostrar de que efectivamente no tenía un conocimiento, pero que sí tiene el respaldo quizás para haber adquirido dicho bien, ¿no? Dentro de este proceso, como les digo, también reiterándolo, le da la facultad para que esta persona presente sus descargos, pueda ser escuchada y también se le puede informar sobre los hechos que han dado origen, cuáles son los elementos indiciarios y objetivos con los cuales la Fiscalía ha iniciado la acción de pérdida de dominio. Doctor, hay una situación que va aconteciendo en el sentido de fallece el imputado, por ende, la extinción de la acción debería de operar en este caso, pero la finalidad del Estado es precautelar también el asunto de los bienes para poder evitar de que estos puedan ser a futuro posiblemente otro centro de reactivación de nuevos hechos ilícitos, y me parece que en el fondo también tiene que ver con ello. Pero yo quiero pensar en la manera como es que el imputado no pueda suceder a sus directos dentro de la línea establecida a los hijos. Los hijos no tienen realmente algún bien, la esposa posiblemente, o se le va a llegar a incautar el 100%. Es una pregunta posiblemente que nos hacemos los abogados cuando vemos un caso de esta manera. Dentro de la exposición que estábamos dándole, veíamos cuáles son los bienes embargables y los bienes inembargables. Dentro de lo que son los bienes inembargables también se señala lo que establece la Constitución, lo que tienen que ver con el arte, la Constitución Política del Estado, perdón, lo que tienen que ver con el arte, la cultura, los minerales y todo lo que señala o establece. Ahora, dentro de estos bienes sujetos a pérdida de dominio, el artículo 68 en su numeral cuarto señala los que han sido los que tienden a ser heredados por un causaviente o por, como llama el Código Civil, por el de cuyos, entendiéndose de que se lo ha hecho con la finalidad quizás de burlar la norma procesal establecida en el artículo 913 y de que a efectos de que no se lo embarguen, lo puede transferir en vida, ya sea pues testamentariamente o un anticipo de legítima, qué sé yo. Es ahí cuando el tercero de buena fe entendemos de que se le da esa posibilidad de que pueda presentar sus descargos objetivos indicando la procedencia del por qué lo tiene o no esté bien. Es decir, como la pregunta que usted me realiza, utilizando la lógica formal o la sana crítica, imagínese que se hereda un bien de $100,000 y en el transcurso de 5 o 6 años les hacemos mejoras. Entendemos de que también un bien inmueble en el mercado comercial siempre tiende a subir y vemos de que va a tener su fruto y va a tener una ganancia. Ahora, no sería correcto, no sería justo también de que las mejoras que han sido introducidas dentro de ese bien, que ya quizás no vale lo mismo, pueda ser incautado y toda vez que ha sido fruto de una herencia inclusive, ¿no? Entendemos de que ahí esta parte tendría que demostrar con todas las facultades y prerrogativas que establece la norma y como lo manifestamos, ¿no? Hicimos una lámina en donde criterio muy particular de quien les habla podría determinarse el valor porcentual desde un punto de vista más o menos técnico a efecto de que no proceda el total o el 100% del embargo cuando se ha introducido mejoras y esas mejoras tienen un origen ilícito. No, me parece bastante puntual, definitivamente coincido con usted, toda vez que en el iter crimites y el proceso de la investigación, pues se llegará también a definir qué pasó con aquellos bienes.
Por ejemplo, el dinero posiblemente haya sido insertado en sociedades anónimas, participando también en unas sociedades mixtas, accidentales, ¿no? Metiendo el dinero en diferentes lugares con la finalidad de poder posiblemente huir a esta desproporción. Entonces, es que el Estado tiene la finalidad de recurrir a esto, a observar y buscar aquellos bienes de las personas que realmente tengan ese dinero. En el caso de las sociedades, como usted lo estaba diciendo en las diapositivas. Me gustaría, por favor, hay una pregunta referente a aquello que me dijeron, ¿cómo podrían la gente de la sociedad accidental, usted sabe que la sociedad accidental pues tiene sus connotaciones diferentes, toda vez de que se produce para un fin específico? Bueno, ¿cómo pueden ellos asegurar su dinero? ¿Cómo pueden ellos evitar que en este sentido sea la pérdida de dominio del capital? Porque en una sociedad es el capital lo que hace que la actividad económica continúe desarrollando. Bien. Entendemos dentro de lo que es el Código de Comercio, establece este tipo de sociedad comercial que es la accidental, ¿no? Vemos de que quizás ha habido buena fe por esta parte al momento de crear dicha sociedad. Y como se lo manifestaba, ¿no? Dentro de las láminas, ¿no? Tendrían de que existir instrumentos de evaluación patrimonial, los estándares normativos de proporcionalidad, ver cuáles son los activos con los que se contaba, los pasivos con los que se cuenta, y hacer un cálculo aritmético y diferenciado, debiendo ser o teniendo la obligación que sea a través de un perito o una persona que tenga ese conocimiento a efectos de poder presentar dichos descargos y sean considerados con esta persona tercero de buena fe. Bien, doctor, ya para hacer las conclusiones, yo quiero que esta pregunta pues la pueda hacer un poquito más personal con la experiencia que usted ha tenido como esa autoridad jurisdiccional. Nosotros como abogados, cuando nos toca elaborar nuestra teoría del caso y nosotros queremos precautelar los bienes o ver la manera de poder precautelar los bienes del imputado, ¿qué consejo nos puede dar? ¿Qué consejo nos puede transmitir a objeto de construir nuestra teoría del caso y encontrar la manera de asegurar mínimamente que no pierda todo el dominio de sus activos? Habría que considerarse, como le digo, ¿no? A través de auditores o peritos financieros, cómo es que se da ese origen, porque entendemos que no creo que sea el 100% de la actividad ilícita, ¿no? De la persona que estamos defendiendo que tenga todos sus bienes, ¿no? Entendemos de que debería haber algún tipo de proporcionalidad o realizar un test de proporcionalidad y sobre eso hacer, ¿no?, la auditoría forense y plantear dentro del esquema, ¿no?, el caso a estilarse. De todas maneras, doctor, estamos prestos y como lo manifestamos, entendemos que en esta clase hemos tratado de dar los lineamientos y las bases fundamentales con las que entendemos o creemos que el legislador estableció o creó la ley 903. En coordinación con usted, doctor Soruco, doctor Torres, veremos si se puede realizar otro conversatorio de manera ya más práctica y netamente procedimental de cómo es que se estila en sí este proceso de pérdida de dominio establecido y prescrito en la ley 903. Para otros datos también o para un mayor abundamiento, mi número celular es el 708-90041. Yo tengo mi oficina particular en el edificio Casanovas, al frente del Palacio de Justicia, Avenida Prolongación Beni, número 20, en la oficina piso número 4, oficina número 13. Excelente, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Definitivamente nos ha entregado información valiosa que nosotros vamos a poner en práctica ya cuando se reactive todas las actividades, pues, y estamos nosotros agradecidos con usted. Bueno, quiero agradecer también a todas las personas quienes
han acompañado a lo largo y ancho de estos 2 días y hemos hablado con el doctor Juan José Paniagua Cuellar respecto al tema de impugnación o el derecho de la impugnación en materia penal y al día de hoy lo que es la pérdida de dominio de bienes a favor del Estado. Nosotros vamos a continuar todavía con más temas, vamos a continuar con más desarrollo, vamos a continuar con más eventos académicos, al cuales, por supuesto, les invitamos a continuar con nosotros. Muchas gracias y será hasta el día de mañana. Tenemos el taller de la Ley 348, va a estar muy interesante el día de mañana. Violencia contra la mujer, va a estar muy bueno. Gracias, hasta mañana. Mierda, no daba yo.